El que corrió al árbol, ¿cómo se llamaba? Ah, ya me siento saqueo. ¿Verdad? Aquí han puesto, ¿cómo se llama? La tarimita para que, pues, que nosotros los centroamericanos somos chulos y altos, ¿verdad? Ah, los mexicanos no se quedan atrás, no se rían, ¿verdad? Hermanos, hemos venido hablando el domingo pasado desde que Jesús empezó a buscar. Oigan, Jesús empezó a buscar, o sea, Él escoge a la persona con un propósito. Hablamos de cuando Jesús encontró, me voy un poquito a lo que pasó la semana pasada para que agarremos el contexto de lo que viene ahora. ¿De qué estuvimos hablando? Los que vinieron de Natanael, que Jesús ya conocía a Natanael desde antes que lo viera físicamente. Pero fue Jesús quien buscó a él, uno de sus primeros discípulos, junto con Felipe. Felipe gozoso, porque Jesús encontró a Felipe primero. Y Felipe dice que fue a contarle a quién, a Natanael. Pero Natanael, como era un hombre que conocía las escrituras, el Antiguo Testamento, que se llama la Torá, que es lo que ellos tienen por Biblia nada más. Los judíos no creen en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón. Solo en el Antiguo Testamento, en la ley que Dios le dio a Moisés. Ellos dicen la ley de Moisés, no hay ninguna ley de Moisés. Es la ley de Dios que se le dio a Moisés para que se lo diera al pueblo. Entonces ellos, Natanael era un hombre de conocimiento de la escritura. Y Dios siempre busca a personas que están dispuestos a escuchar su llamado y hacerlos ¿qué? Hacer los discípulos. ¿Por qué? Porque escucharon y obedecieron. Ustedes en esta tarde no están aquí por gusto. A lo mejor ustedes tenían otros planes, como algunos hermanos tuvieron otros planes ahora. Pero la misericordia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo es tan grande que nos da la oportunidad de ¿qué? De mostrarse a nosotros, de escogernos a nosotros. Vamos a ir a la escritura nuevamente. San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 20, estuvo leyendo nuestra hermana Priscila. Fue el primer evangelio de Jesucristo, el antiguo. Estaba contando a la hermana Priscila, ayer yo estudiando, aunque en el seminario pues nos enseñan, vea, que el evangelio de San Marcos es el primero, claro que no está en orden como ahora lo tenemos, pero es el primero que fue escrito. Y de ahí Lucas y Juan tomaron para escribir su evangelio. Fue la base y hablar de Jesucristo, más lo que ellos conocían de Jesucristo. Vamos a ir ahí. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea anunciando el evangelio de Dios que transforma toda la existencia. ¿Transforma qué? Toda la existencia humana, diciendo, porque el tiempo de Dios llegó a plenitud y se ha acercado el reino de Dios. Cambien su manera de pensar para cambiar su conducta y tengan una fe por identidad en el evangelio que les cambiará la vida. Dicen diferentes maneras en sus escrituras, porque yo tengo otra versión, una versión nueva, una versión de un maestro diferente, de un maestro, ¿verdad? Lo conoce el hermano Miguel, lo conoce nuestra hermana Priscila. Él es un doctor, teólogo, biblista, exégeta, que él desde pequeño en su corazón quería traducir la Biblia tal y como el apóstol Pablo, Jesucristo y los discípulos hablaron y querían dar a entender.
Y por eso estamos aquí. Porque así como Jesucristo iba a la sinagoga a enseñar como maestro, esto se convierte en sinagoga. Y pasamos a ser los que creemos en Él y escuchamos a Él y acudimos al llamado, pasamos a ser ¿qué? Discípulos de Jesús. Tiene el trabajo, habla de Juan el Bautista, ahí terminó, cumplió su misión. ¿Y quién la retoma? Jesús. ¿Enviado por quién? Por su Padre, el Dios. Aunque sabemos que Jesús es el mismo Dios. No más que Dios se encarnó en hombre para que pudiéramos nosotros, porque nosotros somos como Tomás. Si no vemos, no creemos. Ay, que quiero ver, a ver si es cierto. Vamos a ver el accidente, a ver. Dice que le pasó a aquel algo, va. Pero no creemos hasta que vemos cómo aquel le volaron la canilla o si aquel se sacó el loterillazo. ¿Sí o no? Hasta ahí creemos. Pero vino Jesús en su amor y su misericordia, como dijo, por tu amor. ¿Yo qué? Mire, lo está cantando el salmista, pero también lo está cantando, lo decía el Señor, vivía para su Padre, obedeció a su Padre y Él le dio el papel de venir a buscar gente para expandir el amor, su misericordia y encontró a estos. ¿Cuántos dice que eran? ¿Cómo se llamaban? Ahí vean la Biblia. Acuérdense de que aquí no le crean todo al pastor. Aquí, ¿verdad? Aquí tenemos las escrituras del Señor. ¿Quiénes eran? Simón, Andrés, su hermano. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Pónganse de pie, vamos a orar para que el Señor hable por medio del Espíritu Santo, obvio, usándome a mí. Yo no quiero usar palabras de hombres, sino del Espíritu Santo, ¿verdad? Amantísimo Dios, gracias te damos porque nos das el privilegio de estar aquí en este momento para escuchar tu mensaje, tu palabra, lo que nos quieres enseñar en este día. Como tal le enseñaste a tus discípulos, pero también, Señor amado, has venido enseñando durante el tiempo por medio de los profetas, discípulos y ahora predicadores. Señor, no quiero hablar palabras humanas para no ofender a nadie, sino, Padre Celestial, quiero ser un instrumento para que tu Espíritu Santo hable y lleve esperanza y lleve amor a este pueblo que está reunido, a los amigos y amigas. Gracias, buen Dios, úsame como tú lo sabes hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí se había cumplido la promesa que el profeta Isaías había dicho al pueblo de Israel que iba a venir ¿quién? Un Salvador. Pero ese Salvador, él podía salvar al mundo cuando vino y pum, y se acabó y todo. Pero él vino a escoger personas para que le ayudaran a llevar su amor, su evangelio de arrepentimiento y de qué más, y de conversión, de transformación. ¿Y escogió a cuántos? 12. Pero estos fueron, ya había escogido a 2, que fue a Felipe, a Natanael. Ahora vienen otros 4, se agregan. ¿Quiénes eran? Ok, 4, 6. ¿Cuántos hacían falta? 6 más. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés echando una red en el mar, porque ellos eran pescadores. ¿Qué eran ellos? ¿Y qué estaban echando? Pero mire qué cosa más tremenda. Eran pescadores. Tenían una red. Y Dios cuando llama a ustedes los hace, dice que más adelante dice que los va a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Usa el mismo trabajo, pero para la humanidad.
Pero muchas veces estamos metidos en una red en este tiempo. Vino ahorita Messi, el goleador, el mejor futbolista del mundo, el de la Copa de Oro, llegó a El Salvador. La gente hacía cola, pagó el dinero que tenía que pagar para ver a un hombre. A lo mejor dejó de trabajar ese día, a lo mejor dejó a la familia por ahí. Hey, ahorita vengo y verá, voy a ir a ver a Messi. Unos estaba escuchando que empeñaron su casa. Estaba viendo ahí una muchachita que llegó a su mamá. Su mamá ni cuenta se dio que la hija había empeñado la casa por comprar el boleto para estar a primera fila. A ver. Y decía el pastor ahora en la noche también, ahora en la tarde decía el pastor Toby, decía, qué tremendo que los pastores tenemos que estar rogando a la gente para que busquen de Dios. Tenemos que estar rogando a la gente para que reciban la bendición de Dios, para que le den entrada a Jesús. Y Jesús todos los días. Y Jesús caminando como que empezó a caminar en Galilea para buscar a sus nuevos discípulos. Y le voy a decir una cosa, no cualquiera es discípulo. Discípulo es aquel que escucha la voz, el llamado de Dios y obedece. Así. Pedro no le dijo, esperaste, Señor, solo voy a terminar de hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Dice que estaba arreglando su red. Dejó la red. Y unos dejaron hasta su familia, dice. Pero eso nos cuesta a nosotros. Nos cuesta darle tiempo a Dios. Y es Dios quien te da el oxígeno. Es Dios que te provee las fuerzas para trabajar. Es Dios quien te da el trabajo. Es Dios que te provee todo. Dice la palabra que de Él que todo proviene ¿de quién? Y mejor le damos la gloria y la majestad al hombre. Y no queremos ser parte de un equipo de excelencia. Un equipo que cuando Dios lo mete a ese equipo uno, a lo mejor Dios no lo va a hacer rico aquí a usted, pero está acumulando riquezas espirituales como los apóstoles ahora están gozando en el cielo. Los tipos ahorita están ya aquí, adorando y glorificando al Señor Jesucristo junto a su maestro, adorando a Dios. Pero ellos dejaron lo que estaban haciendo. Y le pregunto yo a ustedes, ¿cuál es tu red que no te deja seguir a Cristo? Ustedes se han preguntado, ahora tenemos, mire, ¿y cómo está en este tiempo? Las redes sociales. Las redes sociales. Esas redes sociales ahora, en nuestro contexto, todo cambia en la palabra de Dios. Todo cambia, se transforma. Jesús dijo a Pedro, vente, vamos a transformar, porque se había vuelto religión el judaísmo. Ir a la sinagoga era religión. Y querían permanecer en lo mismo. Y siguen ellos permaneciendo en lo mismo. Y así vemos a hermanos que queremos permanecer religiosamente dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo tengo una nueva versión. No es una nueva versión. Simple y únicamente es que un hombre, Dios le da sabiduría para interpretar, para traducir tal y como eran las cosas. El original griego, hebreo, arameo. El arameo era lo que nosotros hablamos, el español común. El griego viene siendo como el español de los españoles, ¿cómo se llama? El castellano. Así. Le estaba diciendo a la hermana Priscila anoche, somos vecinos. Estamos tomando cafecitos, pues compartiendo la palabra. Nosotros lo que hablamos de la palabra. Si yo soy cristiano, yo voy a hablar de Cristo. Yo quiero aprender más de Dios, de mi papá, de mi Dios, de mi Señor, de mi Salvador. Estaba hablando con ella que ya hasta la idea se me fue. Estamos, como habló del café. Entonces,
Estamos hablando con ella que realmente no pensamos o no nos recordamos que la palabra que el apóstol Pablo dijo que todo iba a ¿qué? A ser diferente. Todo se iba a modernizar. Dios iba a dar sabiduría. La ciencia ¿qué? Aumentará. ¿No dice así la palabra de Dios? Por medio de la ciencia, conforme el tiempo, Dios va dando más herramientas para que uno vaya creciendo en sabiduría, en conocimiento. Dios va sacando a estos hombres que en su corazón quieren. No, aquí se ha perdido mucho. Aquí, de algunas Biblias que tenemos, algunos la han corrompido, algunos, lamentablemente, no quiero decir meterme en este tema, pero alguna vez la Reina Valera, lamentablemente, sí está traducida, tiene tiempo, es la primera Biblia que conocemos, ¿verdad? Después de la del oso, pero no dice exactamente, se pierde, porque ha sido traducción de traducción de traducción de traducción. Entonces, cuando venimos a leer, sí ha perdido el sentido de lo que se quería decir en ese tiempo. No estoy diciendo que no sirve, ¿verdad? Sí, es palabra de Dios, hermano. Pero Dios va transformando todo. Dios va dando sabiduría, se van investigando, hay nuevos papiros, hay nuevas cosas. Entonces, el Señor Jesucristo venía enseñando el evangelio de Él. Ya no era todo, ¿por qué? Por la ley, sino por la gracia. Y ustedes están aquí por la gracia de Dios. ¿O no están aquí? Antes, si usted cometía un error, lo mataban, pero rapidito. Pero Dios vino a buscar a 12 hombres para impulsar el evangelio del Señor. Más rápido, ¡pum! Ellos hicieron su trabajo, ellos escucharon, pero dice que no titubearon, ellos no dijeron, espérate, Señor. Uno fue el que dijo, Señor, dijo uno de los que no cuenta la Biblia, pero no fue discípulo de él. Dice, Señor le dijo, deja que vaya a enterrar a mi padre en el muerto. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Mejor deja que los muertos entierren a sus muertos. Y está otro caso que le dijo, mira, ¿me sigues a mí o sigues o te vas con tu familia a despedirte? Ajá. No, cuando Dios te hace el llamado a venir a los pies de Él, es porque Dios te ha visto la capacidad, el talento, el don para servirle. Ustedes no están aquí porque hoy domingo voy a ir a ver qué pasa, a ver qué dice el pastor. No, ustedes están aquí como los discípulos, como los judíos iban a la sinagoga, porque iban con un pensamiento de aprender, de crecer. Y ellos todavía están allá, escudriñando la Torá, aprendiendo. Y ellos aprenden no para ser discípulos, ellos aprenden para ser maestros, pero nosotros tenemos un maestro que es Cristo. Yo estaba leyendo. Nosotros no estudiamos para ser maestros, estudiamos para ser discípulos. Y para hacer otros discípulos. Pero el estudio no nos gusta, más como hispanos. No nos gusta leer. Pero ¿saben qué? Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros que nos impulsa y que nos da fuerza para aprender, para que podamos hablar. Y más adelante dice, mientras quedaba junto al lago de Galilea, vio Simón y a sus hermanos Andrés echando las redes. Y dice, y Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Qué les dije? Dejaron las redes, dejaron el pasatiempo, dejaron muchas cosas que les quitaba el tiempo. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos que dejar? ¿Qué red es la que me tiene atado para no seguir a Jesús? Para no ver sus bendiciones. ¿Me entiendes? ¿Por qué no nos comprometemos con el Señor? ¿Con qué estoy batallando? Pero aquí viene algo bien importante. Un poco más adelante Jesús vio a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a su hermano Juan. Ellos estaban en la barca, remendando también las redes. Enseguida los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca junto con los trabajadores, se fueron con Jesús. Jesús, decimos nosotros como evangélicos protestantes, Jesús es nuestro todo.
Alabo al Señor Jesucristo. Y empezamos a criticar a nuestros hermanos católicos romanos. Empezamos a juzgarlos. Empezamos a decir que ahí no está Dios. Empezamos a decir, ¿quién dice que no está Dios? Ahí. Que me prueben a mí que Dios no está ahí. Y algunos tenemos familias que son católicos romanos. Y yo he visto gente piadosa, temerosa de Dios. He visto gente piadosa, temerosa. Pero los que hablamos más, somos los más hipócritas dentro de la iglesia. Y nos hacemos sentir grandes discípulos de Dios, que sabemos todo, que nos podemos la Biblia de pe a pa. Los discípulos de Dios dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Para qué? Para aprender, para ser humildes, para no señalar, sino para aprender el amor de qué. ¿Para qué es el evangelio de Dios? ¿Es para criticar a otro? ¿Para qué escogió Jesús? ¿Para qué transformó Jesús a sus discípulos? Es para llevar el amor a aquellos que no han nacido de nuevo, los que no conocen la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por quién. Ah, por Él es que estamos aquí. Por Él estamos aquí. Si usted, como evangélico que dice que es, y vive con sus redes emproblemados, si vive pensando en lo mismo, menospreciando al otro, es mentira que es discípulo de Dios. ¿Cómo usted va a hacer venir a nuestros amigos a la iglesia? Jesucristo fue duro con su mismo pueblo, porque los embargaba la religiosidad. Ay, que yo hago esto. Ay, pastor. Ay, que aquí. Demuéstrelo con sus actos. Demuéstrelo con su actitud. Demuéstrelo con su forma de ser. Cuando el que viene a ser discípulo de Dios, Dios mandó a su Hijo para transformar al mundo. Para transformar al mundo. ¿Quién es el mundo? Nosotros somos el mundo. Para transformar su mente, su alma y su cuerpo. Ya no va a hablar igual. Ya no va a hacer las cosas igual. Estos discípulos dejaron todo y se volvieron a Jesús. Y Jesús los cambió. Les hizo hablar otras nuevas lenguas. No glosolalias. Nuevas lenguas. Hablaban diferente. Hablaban de Dios. Hablaban de la salvación. Hablaban de esperanza. No de condenación. No hablaban nada de eso. Y al instante dejaron sus redes. ¿Cuándo voy a dejar mis redes? ¿Qué son mis redes? ¿Cuántas veces Dios lo ha llamado a usted? Ustedes han sentido ¿qué es para usted el llamado de Dios? ¿Cómo mira usted el llamado de Dios? ¿Cómo lo mira usted? ¿Se ha preguntado usted, ¿será que Dios me está llamando para servir? ¿No se ha preguntado cómo Dios me va a llamar? ¿No se ha preguntado usted eso? El Señor lo va a llamar por medio de una predicación, el Señor lo va a llamar por medio de una persona que Dios lo puso, que lo conociera, porque el Evangelio de Dios es amor, es misericordia, es compasión. No es andar en chambres como cristianos. Porque la iglesia de hoy, dice el pastor Toby, no hombre, si es que se deleitan en el chambre, en ser cizaña dentro de la iglesia, poniendo en contra a otras personas. Hablan a las espaldas. Eso no es ser discípulo. Usted puede venir a la iglesia. Todo medio mundo puede venir a la iglesia. ¿Quién es el primero que viene aquí? ¿Quién cree usted que es el primero de que viene aquí a la iglesia? El diablo, Satanás. ¿Ya sabían eso ustedes? Porque viene a ponerle cizaña a la gente. Ay, mira aquel cómo viene. Mira aquel mira aquella.
No, no dejemos que el enemigo, como discípulos de Dios, arruine aquella disponibilidad que traemos para escuchar y aprender la palabra de Dios como discípulos. Y yo les digo una cosa, hermano y amigos, este día el reino de Dios se ha acercado a ustedes como se ha acercado a nosotros. Porque por eso vino Jesús. El reino de Dios es su evangelio, es su misericordia, es su amor. Y si usted ha permanecido en alguna iglesia, ha servido en alguna iglesia, pero realmente no ha sentido el llamado de Dios y ahora el Señor le está llamando, el Señor le está diciendo, mira, te ofrezco mi amor, te ofrezco mi perdón, te ofrezco una oportunidad en mi reino para que me sirvas, para que sirvas a otros. Porque Él por eso llamó a estos hombres, no para enseñarles y que sean importantes. Yo como pastor estoy aquí para servir a todos ustedes, ser humilde. Entonces el llamado de Dios al ser humano es abrir su corazón, disponerse a Él, estar dispuesto a ser transformados, dejar las redes que me tienen atados o esclavos y volcarme a ser un pescador de hombres. Porque dice la Escritura también que, vamos a ver aquí, van a ver lo que dice aquí. Juan 15, 16, 18. Porque miren qué bendición. Juan capítulo 15, 16, 18. Si quieren, solo lo leen aquí, ¿verdad? 16, 18. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a los otros. ¿Mandato de quién es? ¿Del pastor? ¿Mandato de los hermanos que se creen que ya saben todo? Mandato de Jesucristo. Para que demos. Pero si el amigo y la amiga me ven que yo como cristiano ando hablando aquí y allá de la otra gente, van a decir, mejor me quedo en mi casa, ¿verdad? ¿Para qué? Si yo me porto mejor que ellos, no. Se trata que nosotros tenemos que tener responsabilidad, ser responsables con el reino de Dios. Porque ellos también son dignos de ser salvos. Pero usted tiene que ser la luz de Cristo. Usted tiene que llevar esperanza, tiene que llevar paz. Usted, un buen discípulo del Señor, tiene que decirle ahora, Señor, gracias porque has tenido misericordia para con mi vida. Gracias, Señor, porque me has escogido para servir a otros. Porque me has visto capaz de llevar tu reino a la vida de ellos. La salvación, el arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, dice, no hay qué. Sin arrepentimiento no hay derramamiento de sangre del cordero. Para cambiar hay que arrepentirse. Hay que ser transformados. Las cosas viejas pasaron y he aquí, estos tuvieron que cambiar. Bueno, Dios, Cristo, los cambió porque se dejaron guiar por Él. Le escucharon y le obedecieron. Este es mi mandato. Ah, sí, yo quiero, de todos modos, pues sí. No, ¿quién lo dice? Es un mandato que toda la humanidad tiene que escuchar. Ah, ámense unos a otros. Pero cuando usted sea así, el mundo lo va a odiar. Mire cómo odiaron a Jesús. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Ser discípulos, hermanos, no es fácil. Dejar las cosas del mundo no es fácil. Pero es que vos tomabas con nosotros. Pero es que vos chabacaneabas con nosotros. ¿Y ahora por qué ya no? Porque somos nuevas criaturas. Las viejas cosas, las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Mateo 28, 18, 20. Acercándose Jesús les habló: me ha sido dada toda autoridad en el cielo como en la tierra. Vivan constantemente mis enseñanzas, haciendo discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todos mis mandamientos. No son los mandamientos de la iglesia metodista. La iglesia metodista no tiene ningún mandamiento. Mandamientos de Jesús. La iglesia metodista o el pastor José Mayorga no ha inventado nada de eso. ¿Y quién soy yo? Es mi Señor Jesucristo, que tengo que guardar sus mandamientos. ¿Y qué? Enseñárselos a ustedes, como Jesús se los enseñó a sus discípulos, como sus discípulos enseñaron a sus discípulos de ellos. Y así ha venido expandiéndose el reino de Dios hasta que llegó a nosotros. Pero a mí nadie me juzgó. Al principio me juzgaron. Siempre hay religiosos en la iglesia, siendo hijo de pastor. Dijeron, decían, ¿verdad? Porque yo me había apartado de las cosas de Dios. Dijeron, solo viene aquí. Ya la otra semana va a andar tomando y fumando y todo eso. Un líder de una iglesia. Dije yo, para no servir de piedra de tropiezo, mejor, Señor, discúlpame, mejor me voy. Conociendo la palabra de Dios yo, pero por respeto, no a la gente, por respeto a Dios y su ministerio, porque el ministerio es de Él. El ministerio no es mío, es de Dios. Y yo no lo iba a dejar quedar mal. Yo dije, renuncié a Dios y le dije, no me voy, nos vemos. Ya sabía lo que me iba a pasar, consecuencias iban a venir por apartarme de Dios, pero también malos líderes se iban a echar la culpa. Pero la misericordia de Dios es tan grande y que me dio otra oportunidad. Y dice la Escritura, mientras que hay vida, ¿qué? Hay esperanza. Y yo preferí escuchar la voz de mi Señor por medio de mis primos que Dios trajo del Salvador para Wisconsin, porque yo toco música, un poquito, soy músico. Vinieron mis primos, me invitaron a la iglesia que el papá de ellos estaba pastoreando, el reverendo Marino Chacón. Mis primos tuvieron misericordia, me invitaron, yo asistí a la iglesia, me dejaron tocar como yo andaba tomando y fumando. Óigalo bien, porque ellos dijeron, este talento es de Dios, no es tuyo. Por lo tanto, te necesitamos aquí para expandir el reino de Dios. Y así Dios va trabajando en tu vida. Dios va quitando tus redes, el hábito de tomar, de fumar, de decir malas palabras, de andar con personas que no te convienen. Entonces yo sentí el amor, la misericordia de Dios por medio de ellos. Tuvo que traer Dios a gente de afuera, de otro país, para que mi alma fuera rescatada. Y mi primo, el pequeño, fallece. Otro músico, el pequeño de ellos, fallece. Pero falleció satisfecho de que mi alma ahora es salva. Cumplió como el Juan el Bautista, el primo de Jesús, cumplió, abriéndole el camino para empezar el ministerio, el evangelio de él. Uno tiene que morir, dice que uno tiene que morir o menguar para que el otro crezca. Y eso fue lo que pasó con Juan el Bautista. Y yo experimenté con lo de mi primo y dije, wow, Señor, ¿tiene que morir alguien para que otro se salve? Pero murió ese primo mío que estaba entregado en las cosas de Dios, que era músico del Señor, levita, ¿verdad? Que le llamáramos en el tiempo antiguo. Es lo que Dios quiere. Salvar a todos. (28, 18, 20). Jesús se está acercando a ustedes. Jesús los está invitando a ustedes a que sean parte del ministerio de Él, para que lleven esperanza, para que lleven amor, para que lleven misericordia al que no lo conoce, al que está sufriendo, al que está agonizando.
al que cree que todo está perdido. Pero ahora ustedes son los que tienen, ¿qué dijo ahí? La responsabilidad como conocedores de la Escritura de llevarles esperanza y la salvación a la alma de ellos y paz y tranquilidad y amor. Pero son ustedes los que tienen esa responsabilidad. Dice, el cambio significa, la transformación significa cambiar el pensamiento, la manera de entender la vida, la forma de razonar más crítica, conducta. De esto se trata la verdad, dice, de esto se trata la verdadera conversión cristiana. De eso, que el Señor convierta nuestras mentes, que las transforme, que las haga nuevas. ¿Cuántas quieren que Dios transforme su mente, que los haga nuevos? Ya no vamos a pensar igual. Los discípulos ya no pensaron igual. Pero cuando decimos amén, estamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo y dispuestos a dejar esas redes de esclavitud de cualquier índole, sean ocultas o vistas? Yo sé que sí. Yo les pregunto a las personas, a los amigos o cristianos que verdad que han estado en la iglesia por mucho tiempo, han servido, quieren servir a Dios, quieren ser discípulos, quieren ustedes ser discípulos de Dios. ¿Están dispuestos de dar un cambio, una transformación 360 ¿a qué? A la redonda? Y Jesús lo puede hacer. Ahora ustedes pueden llevar a su casa esperanza, amor y paz, pero sobre todo el perdón de Cristo. ¿Cierto? Pónganse de pie. Vamos a orar. Terminando con, solo vamos a leer Mateo 28, 18, 19, 20. Ponémelo ahí, hijo. Por favor. Solo quiero que se lleven este versículo 28. Es el último capítulo del Evangelio de Mateo. 28, 19, 20. Y se lo voy a leer en la Reina Valera para que se vayan contentos. Por tanto, id, pero oiga, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el pueblo dice, es su promesa de él. Y él cuando promete algo, lo cumple. Así que él va a estar con ustedes en las buenas y en las malas. Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra, Señor, que nos alienta, Padre Celestial. Y dice el americano, Señor, nos encourage para seguir viviendo esta vida cristiana, para seguir dando testimonio, Señor, de tu poder y tu gloria, tu majestad, tu misericordia, tu amor. Gracias porque nos instas a llevar esperanza a aquel que cree que ya está perdido, Señor, que no hay solución. Pero gracias por poner tu confianza en nosotros y escogernos como discípulos tuyos. Pero te pedimos humildad. Te pedimos que nos des esa humildad tuya, ese amor tuyo, esa misericordia que tú tenías para no criticar, no juzgar, no condenar a nadie, sino llevar, Señor, tu evangelio, tu reino al que está perdido, al que siente que está perdido. Porque tu palabra dice, Señor, que mientras que hay vida hay esperanza. Úsanos. Y como dijo el profeta, heme aquí,
Envíame a mí, Señor. Yo estoy dispuesto a ir a llevar tu evangelio al necesitado, al hambriento, al pobre, a la viuda, al menesteroso, Señor. Y envía a mis hermanos para que lleven la luz de esperanza, de amor a su familia, a sus amigos, a sus trabajos, a sus hijos. Gracias, buen Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.